Buenas noches, le damos la bienvenida al programa internacional de televisión cristiana Enlace y vamos en este momento a iniciar una nueva serie bíblica titulada El mundo preadámico. El mundo preadámico. No existe ningún otro libro más que en la Biblia donde el ser humano pueda descubrir y conocer los misterios que Dios ha escondido desde antes, vamos a abrir bien nuestros oídos, desde antes de que fuera creado lo que nosotros conocemos como la creación de Dios. Me refiero a este planeta Tierra. La Biblia nos relata aún muchos miles de años antes de que fuera creado este planeta, con bastantes detalles, qué otra creación existió antes que nosotros. Y para no irnos tan lejos, los ángeles ya existían antes que nosotros. ¿Cómo era ese mundo de esos ángeles? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se rebelaron? Si fue en este planeta donde habitaron, si tuvo lugar en este planeta la rebelión antes de Adán, por qué Lucifer cayó, qué fue lo que sucedió en el cielo, qué fue lo que pasó cuando fue arrojado a la tierra. En fin, todas estas cosas Dios le ha placido revelárnoslas en las Escrituras. En Isaías 46, que ustedes ya tienen a la mano, en el versículo 9 y en el versículo 10, Dios nos dice que nos acordemos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Esto es una orden. Dios nos manda que tengamos memoria de las cosas que fueron hechas, que fueron creadas, y esta palabra en el hebreo es desde los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Dios quiere que de alguna forma nosotros no solamente creamos que ya recibimos a Cristo, ya somos salvos y voy a estudiar los evangelios y la justificación por la fe y las doctrinas bases de nuestra vida cristiana, sino que llegue el momento en la vida cristiana, y creo que ustedes están listos ya para eso, en la que tenemos que profundizar mucho más todavía. Bucear mucho más profundamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y descubrir las maravillosas revelaciones que Dios nos tiene de esos tiempos antiguos donde nosotros no tenemos ninguna información más que a través, repito, de las Sagradas Escrituras. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada semejante a mí. O sea, Él se atribuye la prerrogativa, el Dios de la Biblia, de poder revelarnos el pasado, el presente y el futuro. Él es el único Dios, el Dios de la Biblia. No el Dios de Buda, ni el Dios de Confucio, ni el Dios de los musulmanes, ni el Dios de Hare Krishna, ni los gurús, ni los lamas. Es el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, el que se atribuye la prerrogativa de poder revelarnos las cosas desde antes de que fueran creadas. Y dice el versículo 10 que anuncio lo por venir desde el principio. Esta frase desde el principio la vamos a estar continuamente mencionando, porque muchos de ustedes no saben cuándo tuvo lugar este principio. Y muchos creen que el principio es cuando fue creada la tierra, y vamos a ver que es una grave equivocación. El principio fue antes de la creación de esta tierra. Que anuncio lo por venir desde el principio, o sea, en un principio, a lo que Dios llama, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, Juan 1:1, en el principio era el Logos. La palabra Logos significa el pensamiento expresado de Dios. Cristo era el pensamiento, lo que Dios contenía en su mente, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y en ese principio es cuando Él dice que era con Dios y que era Dios y que además estaba con Dios. Ese principio
no es en Génesis 1:3 cuando comienza la creación, sino dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en ese principio no estaban creados todavía ni Satanás, ni tampoco estaban creados los ángeles. Fue el principio de las cosas, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, de este mundo. Desde ese principio Dios comenzó a hacer un plan para toda la eternidad. Y dice el versículo 10, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Vemos pues que ese Dios eterno, ese Dios infinito, el Dios de la Biblia, es el Dios que cubre todo el espectro del tiempo, pasado, presente y futuro. Él es el alfa, Él es la omega, y nos dice que cosas que ojos no vieron, cosas que oídos no han oído y que no hemos experimentado en nuestras emociones, son las que Él tiene para nosotros, los que le amamos. Y mientras más ames a Dios, más amas a tu prójimo. Mientras más amas a Dios, más luz tienes. Mientras más santo seas, mientras más santa seas, y mientras tengas una relación más continua y más de acuerdo en el temor de Dios, más luz recibirás, más seguridad, más te extasiarás y podrás confirmar la palabra que dice: para el justo hay un banquete continuo. Tú tienes que llegar a la Biblia, amado santo de Dios, santa de Dios, tiene que llegar a la Biblia en la que ustedes tienen que tener un banquete literalmente diario con la palabra de Dios, donde diario abres la Biblia y hay cosas que te ¡qué barbaridad! Y no me imaginaba esto, y no me imaginaba esto, y romper todas las barreras y las fortalezas mentales que nos bloquean y que creen que ya hemos llegado a todo el conocimiento de Dios o a todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No puede haber una expresión más grande de la soberbia que creer que lo que sabes, lo sabes como no lo deberías de saber. Entonces, el que piensa todavía que cree que sabe algo, aún no lo sabe como lo debe de saber. Ustedes no saben cuántos ataques hemos recibido últimamente porque enseñamos que los cristianos vamos a pasar la tribulación. Bueno, casi me crucifica mucha gente. ¿Cómo es posible que tú digas esto si esta es la enseñanza tradicionalista? Y les digo, mira, siempre les contesto lo que dijo una vez Blaise Pascal en un debate con un ateo en Inglaterra. Y Blaise Pascal le dijo a este ateo: bueno, usted dice que no hay Dios, yo digo que sí hay Dios. Bueno, si no hay Dios y nos morimos, yo no pierdo nada, ¿verdad? Porque si no hay Dios, pues ni usted pierde ni yo pierdo. Pero le dijo Blaise Pascal al ateo: pero si hay Dios y nos morimos, ¿qué amolada se va a llevar usted? O sea, ya sea que usted tenga la razón, le dijo Blaise Pascal al ateo, o que yo la tenga, yo salgo ganando. Si usted tiene la razón y no hay Dios, yo no perdí nada. Pero si yo tenía la razón, usted pierde algo. Entonces, con lo de la tribulación pasa la misma. Yo le digo a mucha gente, yo le pido a Dios con todo mi corazón que sea antes, inclusive el anticristo, la tribulación. Si es así, vamos a llegar al cielo ni nos vamos a pelear. Pero si no, ¿qué amolada se van a llevar? Si es antes, ya la libramos, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Pero yo no creo que se deba alimentar solamente porque es una posición tradicional al pueblo de Dios con una falsa esperanza cuando las escrituras no nos permiten enseñar tal cosa. Y por estas cosas no tenemos por qué pelearnos, ¿verdad? Ok, si tú tienes la razón, nos vamos antes, gloria a Dios, yo seré el más contento de todos. Pero si no, ¿qué amolada se van a llevar los cristianos? Y qué desilusión cuando digan: es que me enseñaron esto y ahora estamos viendo que somos perseguidos. Van muchos a apostatar y el amor se va a enfriar. Entonces, es mejor prepararnos para lo peor que para lo mejor. Entonces, ya sea que tengan razón o que no tengan razón, si no hay, pues nosotros salimos de gane de todas maneras. Y si no, vamos a estar mejor preparados para enfrentar la tribulación. Bueno, esto es solamente una de las muchas cosas en las que muchos cristianos debaten y se pelean. En el libro de Deuteronomio 29:29
dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas, vamos a entenderlo en esta noche, hay cosas secretas, veladas, no manifestadas, no reveladas, porque el único que puede sacar estos secretos de las Escrituras es el Espíritu Santo, su autor. Por ejemplo, como un ejemplo, antes de 1905 de este siglo, nadie hubiera podido entender Daniel 12:4, que anuncia que en los últimos tiempos el conocimiento aumentaría. Lo que no pasó en 18 siglos, en 18 siglos sucedió en menos de 50 años. En 1905 el primer carro de gasolina, 1929 se descubre la penicilina, 1945 la fisión nuclear, 1956 el primer Sputnik, 57, 1969 el hombre llega a la luna, 1973 la primera plataforma espacial, 1978 comienzan a ser lanzadas las primeras computadoras, y de los 70s, 80s a nuestros días, ¿qué cosa nos sorprende? ¿Qué andan en Marte? Ni quien lo ve en la televisión. ¿Que mandaron una sonda rusa? Ni ¿qué andan los rusos por ahí? A nadie le interesa. ¿Que ahora una computadora tiene la capacidad de poder programar 2 billones de datos en cuestión de segundos? A nadie nos sorprende ya, porque lo que no sucedió en 18 siglos, sucedió en este siglo, tal como la Biblia lo profetizó. Entonces, nadie podía entender antes de 1948 tampoco que nos encontrábamos en la última generación, porque los judíos no habían regresado a la Palestina. No podíamos entender ahorita Apocalipsis ni Daniel, porque hasta 1957 se formó la Unión Europea, lo que se llama ahorita como la Unión Europea, que se inició con la palabra el Tratado de Roma. Y comenzó a conjugarse en Europa un grupo de países, comenzó a crecer para comenzar a arrojar luz, que la Biblia profetizaba 2600 años de que antes de que Cristo viniera, la última forma de gobierno político, mundial, económico y militar serían 10 naciones que saldrían del antiguo imperio romano y que están y siguen formándose ante nuestros ojos. No lo podíamos entender antes de 1957. Y así, conforme vamos avanzando, hay una cosa importante: Dios va revelando la Biblia en la misma proporción en la que el mundo va avanzando tecnológica y científicamente. Entonces, los acontecimientos históricos solamente hacen comprobar lo que estaba escrito. No podíamos conocerlo los judíos hasta que se independizó Israel. No podríamos conocer la conquista del espacio hasta que se lanzaron las primeras ondas. No podríamos entender Apocalipsis 11, que hace 1000 años Juan escribe que vendría un momento en la historia en la que todos veríamos al mismo tiempo el mismo evento en el mismo lugar, la muerte de los 2 testigos. ¿Cómo podría ser eso posible si no fuera por los satélites? No lo podíamos entender hasta que los satélites hicieron posible que lo que está pasando en Jerusalén se pudiera ver al mismo tiempo en México, en África y en Oceanía. Entonces, así la Biblia va avanzando y se nos va revelando conforme a los acontecimientos, para que siempre recordemos estas palabras. Acuérdense que cuando suceda, dijo Jesús, yo os lo dije antes. Y el Espíritu Santo viene a recordarnos lo que Jesús nos había dicho antes, porque Jesús es el espíritu de la profecía. En Efesios 1:9 dice la Biblia que Dios le ha placido revelarnos el misterio de su voluntad. Qué privilegio el pueblo de Dios, nosotros los cristianos. Somos los únicos que podemos verdaderamente saber y conocer que existen verdades absolutas y principios absolutos, al contrario del mundo, que insiste en que la verdad es relativa. Nosotros los cristianos, al tener la revelación mediante el Espíritu de los misterios de Dios, no necesitamos un toque de mota, ni peyote, ni hongos alucinantes,
ni ir a una sesión espiritista para consultar con los espíritus y que nos revelen, ni irnos al Teposteco a ponernos en flor de loto y a meditar en flor de lis y con el triángulo aquí centro y esperar que los ovnis, que sí es cierto, que no es cierto. Los cristianos tenemos el camino derechito a la revelación del mundo invisible y espiritual mediante las Sagradas Escrituras. ¿Qué mundos o qué sistemas sociales existieron antes de que Dios pusiera al ser humano? ¿Sabían ustedes que este planeta antes de Adán estuvo habitado? ¿Sabían ustedes que existió un orden social en este planeta antes de Adán y Eva? Y si es así, ¿quiénes eran? ¿Cómo acabaron? ¿Existen en la Biblia vestigios de su existencia? ¿Cómo era ese mundo antes de que fuera recreado por Dios en Génesis 1, del 3 al 31? ¿Quiénes o qué personas o qué seres constituían este orden social del reino de Lucifer antes y después de su caída? Todas estas preguntas y misterios aquí están, aquí están. No vamos a consultar ni la bola de cristal, ni vamos a especular, ni vamos a filosofar, vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras para que tú comiences a darte cuenta y a decir, no lo había visto, qué barbaridad, pues sí es cierto, aquí está. Y pasaba lo mismo, ¿verdad? Que cuando con los dones espirituales, ahí me enseñaron, me programaron de que los dones espirituales ya no eran para nuestra época, que correspondieron a los apóstoles nada más. Y cuando comienzo a estudiar los dones espirituales, yo, sin la influencia ni la presión de otras personas, Dios me humilla y me quebranta y me muestra que esos pasajes o esas cosas que yo había leído realmente no decían lo que estaban diciendo, sino que las personas tenemos la tendencia y la predisposición filosófica y teológica de, si tenemos una idea preconcebida, tomamos la Biblia para que rime con mi creencia y mi teología, y si no rima y si no va de acuerdo, entonces no la hago. Entonces yo hago una doctrina en la Biblia en lugar de que la Biblia dicte realmente lo que es la sana doctrina. Entonces, cuando venimos a la Biblia con ese espíritu ya predispuestos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que podríamos considerar estar equivocados, no hay revelación de Dios, porque Dios revela a los humildes. A los humildes. A los que verdaderamente aman la verdad. Porque muchos de ustedes que me escuchan quieren saber la verdad por motivos equivocados. Para combatir, para contender, por orgullo, por su autojusticia. Y si tú andas buscando la verdad, no con el propósito de glorificar a Cristo, nunca conocerás la verdad. Vamos a comenzar en este momento desde el principio, y la palabra de Dios nos muestra que el Dios de la Biblia es Olam Yahé, que significa el Dios eterno, que en algún tiempo del pasado creó los cielos y la tierra y las cosas originales de la primera creación. Las cosas que existen actualmente en nuestro planeta fueron traídas, por favor, con mucho cuidado, sigan esto, todo lo que nosotros vemos, las plantas, los árboles, la tierra, todo esto fue traído a la existencia en 6 días después de la destrucción del primer sistema u orden social, de los primeros seres morales que habitaron en este planeta. Este es el primer principio con el cual vamos nosotros a partir. Todo lo que nosotros vemos creado a nuestro alrededor fue creado en 6 días literales, lo vamos también a demostrar, después de que Dios juzgó el primer orden social que existió en este planeta. Cuando los geólogos se acercan a los cristianos y nos dicen
es que la Tierra tiene millones de años de antigüedad. Nosotros no discutimos eso, porque es exactamente la pura verdad. ¿Cuánto tiempo, qué edad tiene el planeta Tierra? No lo sabemos, la Biblia no lo revela. Pueden ser 10 billones, 20 billones de años. La Biblia no revela que nosotros los seres humanos sí tenemos en este planeta no más de 6,000 años. Eso es absolutamente una verdad y un principio bíblico. Pero la edad de la Tierra pueden haber sido 5 millones o 3 millones antes de que Adán fuera puesto en la tierra y la recreara Dios y la restaurara Dios. No sabemos cuánto tiempo existió este planeta antes de que nosotros fuéramos puestos aquí. Dice, por ejemplo, en el Salmo 90, versículo 2, hablando de la eternidad de Dios, con estas palabras, dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra. Aquí la palabra formar, lo vamos a ver más adelante, no es crear. Y va a ser muy importante estas palabras en el original hebreo. Aquí significa moldear, restaurar. Antes de que restauraras o moldearas la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 8 y veamos una revelación del Hijo de Dios. ¿Saben ustedes cómo se llama a sí mismo Jesucristo antes de que se encarnara? Bueno, muchas veces se le mencionó como el ángel de Jehová, pero Jesucristo se llama a sí mismo, antes de su encarnación, la sabiduría. La sabiduría. Y en Colosenses 2 dice la Biblia que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y miren ustedes a Cristo hablando en Proverbios 8 del 22 en adelante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí está hablando Jesús, diciendo que Él ya era, lo que dice Juan 1:1, con el Padre y Él eran uno. Él era posesión del Padre, y antes de que cualquier cosa existiera, Él existía en la eternidad con el Padre. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Antes de la creación, desde el principio, existía la sabiduría. Y ahora que nosotros somos creados, Dios nos dice, hijo mío, ante todas las cosas, más que desear oro y plata y dinero y fama y poder, adquiere sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Salomón decía, la sabiduría es mejor que las armas y la sabiduría es mejor que la fuerza. Y cuando comenzamos a unir todos estos cabos, nos damos cuenta que la sabiduría es Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:31 que Él ha sido hecho nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra justificación. Yo ahora tengo a Cristo, y dice 1 Corintios 2, del 10 en adelante, que yo y tú tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mentalidad de Cristo. Sin desarrollarse, la vida cristiana es desarrollar esta mente, pero la tenemos engendrada en una semilla, y mientras más alimento mi mente con la Biblia, mientras más conozco la palabra, más desarrollo la mente de Cristo. Porque el propósito final de Dios
para todos nosotros como sus hijos es que nos parezcamos a Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, conforme pasan mis años en la vida cristiana, yo no tengo que saber si tengo muchos dones, o echo demonios, o tengo lenguas. Todo eso es bueno, pero mi principal prioridad en la vida cristiana no es tampoco ni los milagros, ni mucho menos. Mi principal prioridad en la vida cristiana es cuánto me parezco a Jesús. ¿Cuánto me parezco a Jesús? Después de 10 años de ser cristiano, 20 años de ser cristiano, ¿tengo algo del carácter de Jesús? Decía un predicador, no me importa cuánto puedas conocer de la Biblia, yo solamente me impacto cuando veo en tu vida a Jesús. Para que nosotros comprendamos que la meta por la cual Dios nos rescató es dejarnos a su Hijo como ejemplo para que crezcamos a su estatura, para que seamos con Él, porque el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Fuera de esa meta, cualquier otra cosa que tú tengas en tu vida cristiana es de carácter superficial. La meta de Dios es que seamos, y mandó a su Hijo para que nos parezcamos a Él en su carácter. Dice el versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando vean ustedes lo que dice, y aquí se está personificando la sabiduría, y aquí nos damos cuenta que no es algo etéreo, no es algo intrascendente, ni es algo intangible. Dice el versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, o sea, hace 3000 años que se escribió Proverbios, la Biblia dice que el universo es un circuito, lo cual lo comprueban los científicos. Y lo vamos a ver más adelante. Es un circuito. La Tierra es un circuito, el Sol es un circuito, es un círculo, y Dios, vamos a comenzar a ver hasta que la geometría que forma parte de, tú avientas una piedra en el agua y ¿qué se hacen? Se hacen ondas, ¿verdad? Y un circuito está formado de un punto de partida geométricamente que le das la vuelta y regresas al mismo punto. Se llaman ciclos también. Y lo vamos a ver que Dios comienza en la creación, y donde comenzó va a terminar. Lo que falló lo va a culminar al finalizar el ciclo, que es el final de este siglo o de esta época o de este mundo que tú y yo estamos viviendo, y que estamos a punto de entrar al otro ciclo que se llama el reino milenial de Jesucristo. Dice el versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Si yo te preguntara, ¿quién hizo el universo? Y tú me contestas, el Padre, te puedo decir, está bien tu respuesta, pero está incompleta. Porque la Biblia enseña también que Jesucristo es el creador. Jesús formó parte también de la creación. Y vamos a comparar esto en el libro de Job, capítulo 28. Antes de los Salmos está Job. Y en Job 28, dice la Biblia que cuando Dios comenzó a hacer todo, no hizo, por ejemplo, el viento y dijo, que sea el viento, que sea la tierra. ¿Sabían ustedes que el universo tiene medidas? Tiene medidas exactas. Cuando Dios hizo el sol, no hizo que aparezca el sol y comienza ahí una cosa muy fácil para Dios, ¿verdad? No, sino que cuando Dios hizo el sol, los gases, la composición química del sol, la distancia del sol a la tierra es perfecta, matemáticamente calculada, para que sean posibles las estaciones aquí del año.
para que la inclinación de la tierra sobre su eje es matemáticamente calculada. Y dice la Biblia en el versículo 25, cuando Dios le dio peso al viento. ¿Quién descubrió el peso del viento? Un hombre llamado italiano Torricelli. Y más de 2000 años, más de 2500 años en que se descubriera que el viento tenía peso. ¿Quién podría imaginarse que el viento tiene peso? La Biblia nos dice que Dios le dio peso al viento. Y cuando se inventó el barómetro por Torricelli, se comprobó que la Biblia tenía razón. Ay, estoy emocionado. Y dice la Biblia que puso las aguas por medida. ¿Cuántas partes de agua son en la tierra? Son tres cuartas partes del planeta es agua. Vamos a ver más adelante que cuando, fíjense, dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra tierra en Génesis 1:1 es la palabra hebrea eretz, con E de Enrique, eretz con Z al final, y significa tierra seca. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra seca, y en el versículo 2 está mojada, empapada, cubierta totalmente, no tiene nada seco. Y el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. Y la palabra ahí es empollar, está tratando de crear vida. Una devastación, una catástrofe, un hecatombe sucedió entre la creación original y el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Bueno, vamos pues entonces a ver en este momento en Génesis 1:1, vamos al libro del Génesis. Me quiero ir lo más despacio posible con todo este estudio, en primer lugar para que no se empachen, en segundo para que mastiquen y digieran lentamente. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit baram Elohim et hasamayim baet aeretz. En el hebreo. Si nosotros contamos en el hebreo las palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, son 7 palabras. Pongan atención. Son 7 palabras en el original hebreo. Bereshit, bara, Elohim, et Amashim, baet aeretz. Muy bien. En medio de las 7 hay 1 y 3 a la derecha y 3 a la izquierda. En Génesis 1:1 encontramos el menorá. Solamente en la estructura gramatical de las palabras. El menorá es un palito en medio, que es Jesús, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. 3 y 3, ¿cuánto suman? Es el número del ser humano. Si nosotros no estamos con Jesús, estamos incompletos. Por eso el 7, ¿cuántos son ahí? 7, es el número de la perfección. El hombre no puede, sin Jesús, alcanzar la perfección. Separados de mí, nada podéis hacer. Desde el principio del Génesis 1:1, en la formación de las palabras originales hebreas, ya Dios se está revelando en la creación. ¿Quién podría imaginarse esto? Ahora que se descubren los códigos de la Biblia por un judío que ni siquiera es cristiano y que encuentra que al meter en la computadora ciertas partes de la Biblia y leerla de la derecha a la izquierda, porque así se lee el hebreo, de derecha a izquierda, y comienza a hacer acrósticos y comienza a encontrar fechas y comienza a encontrar junto al número de Rabin el nombre del asesino, junto al nombre de Kennedy, el nombre del Kennedy que 100 años exactamente antes de él murió. El presidente Johnson fue el que le siguió a Abraham Lincoln, el presidente Johnson fue el que le siguió a Kennedy. Y cuando comienzan a meterse en la Biblia y a escudriñar a través de una computadora las palabras en el hebreo, descubrimos que la revelación que tenemos nosotros es superficial. Aún hay más. Yo me muero por aprender hebreo, porque
solamente en Génesis 1:1. Ya me está diciendo Dios que es un mundo de información en 7 palabras. Esto no lo encuentras en el Corán, ni tampoco en el Calimán, ni en los libros de los gurús, ni en los libros de los lamas, ni en los libros de ninguna otra cosa. No existe en la historia de la literatura ninguna obra semejante a las Escrituras. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor. Ahora vayamos aquí, antes de continuar en Génesis, y vamos a ver que cuando Dios habla en el versículo 1, en el principio creó Dios, aquí encontramos, aparte de todo lo que se encuentra en un solo versículo, que la palabra crear es muy importante para nosotros ya de aquí en adelante, porque en el Génesis hay 2 palabras para crear. Y para poder entender claramente necesitamos conocer lo que significan cada una. Por eso Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? En el griego significa hacer pozos. Si tú quieres buscar petróleo, no agarres un pico y le rasques así, ¿verdad? Tienes que taladrar y profundizar, y mientras más hondo bucees, mientras más profundices, más riquezas encuentras, para que los que tengan hambre y los que no se conformen con un devocionalito todos los días de Jesucito mío, muy dulce compañero, y ya tuve mi devocional y ya leí Juan y ya me voy a trabajar, para que entiendan que aquí encontramos un banquete espiritual de paz, de conocimiento, para que la persona más intelectual de que existe en este mundo sepa que no puede encontrar en todos los volúmenes de los griegos, ni de los literarios ingleses, ni de ningún filósofo, lo que la Biblia contiene en cuanto al conocimiento. Ya andan ustedes viendo 3 veces Sofía. Me da tanta pena. La palabra para crear en Génesis 1:1 es la palabra bara, con B grande, bara, que significa ex nihilo en el latín, que significa en el castellano de la nada. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que Dios creó de lo que se ve, de lo que no se ve. O sea, la Biblia nos está trasladando en este momento a un mundo que es más real que el que vemos. Y dice Hebreos 11:3 que yo no puedo, como ser humano, yo no puedo entender esto más que por la fe. Por la fe entendemos. La fe es lo que me hace entender que Dios creó lo que existe de lo que no existía, de la nada. De la nada sacó Dios muchas de las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, por lo que es más real lo que no se ve que lo que se ve. Tú me puedes decir, bueno, esto empíricamente, ¿verdad? El empirismo en la filosofía que dice yo no creo lo que no veo, lo que no toco, lo que no huelo. Empíricamente, hermano, está usted mal, porque yo le digo, yo creo en este púlpito porque lo toco, lo estoy sintiendo con mis 5 sentidos, ¿verdad? Bueno, hay otros sentidos espirituales dentro de mí que han sido despertados y que diario me dan testimonio de que hay un mundo que no puedo ver ni lo puedo oír, mas lo puedo sentir en mi espíritu, que es más real que por lo cual el testimonio es más fuerte dentro de mí que el testimonio que tengo yo por afuera de mí, y eso me hace vivir una vida santa. Eso me hace no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo provienen del mundo, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en contraste con lo que el mundo es un imán, y me dice Dios, cuídate porque te va a traer, no ames la atracción que tiene el mundo, porque si tú sigues ese imán, el mundo te devora. Te cautiva en la vanagloria de la vida, en el poder, en el dinero, en la ambición, en las cosas que todo mundo busca. Mas entre ustedes no debe ser así, dijo Jesús. El que quiera ser el mayor, sea el último entre ustedes.
¿Qué cosa es la fe? La fe es una certeza, una seguridad de algo que no veo. Si lo veo, deja de ser fe. El momento en que tú lo ves ya no es fe. Y es una convicción de lo que se espera. Hebreos 11:1, o sea, la fe está relacionada con el mundo invisible y con el futuro. Cuando yo tengo fe, vamos por orden. Cuando yo tengo fe, yo hago esto. Yo no voy a juzgar por lo que veo ni por lo que oigo del mundo. Que no hay trabajo, que el mundo está cayendo. Yo no voy a guiar mi vida por lo que yo oigo, por lo que yo veo. Yo voy a comenzar a vivir, esto es vivir por fe. Yo voy a comenzar a vivir mi vida con la firme convicción que lo que Dios me ha dicho va a suceder. Esa es la fe. Entonces, me voy a dar cuenta que hay enemigos que me van a atacar, que son los siguientes: el temor, las preocupaciones, las dudas y la autolástima. Es el arsenal de Satanás. Las dudas, los temores, las preocupaciones y la autolástima son el arsenal de Satanás para dirigirlas contra mi vida y robarme mi paz. Nuestra paz. Y la paz debe gobernar nuestros corazones. Fíjate, no hay más que de dos: o estoy en paz o estoy en guerra. O estoy en paz. En la Biblia no hay medios términos. O tienes paz tú ahorita o tienes guerra. Y si tienes guerra, arréglala, compadre. Porque tu paz te debe de gobernar. Y yo debo de estar consciente que los ataques a mi vida de paz. Ahora, ¿por qué es tan importante tener paz? Porque es en nuestra paz donde se encuentra nuestra victoria. Cuando tú tienes paz, ves al temor, a las dudas y a las preocupaciones como algo que no te pueden quitar tu relación con Dios. Ves a tus enemigos y no hay ninguna persona en el mundo que te quite tu paz. Ves un problema en tu trabajo y tu problema no te quita tu paz. Tu paz indica que eres victorioso. Ahí está la tormenta en el mar de Galilea y la barca, vientos y lluvia, y Jesús con una paz que no es de este mundo. Sigan con atención esto. Ahí está el Señor, pero totalmente absorto. No había nada exteriormente. No importa que hubiera un terremoto que le pudiera quitar al Señor Jesús su paz. La paz es esa seguridad de que no te va a pasar nada, que estamos en las manos de Dios, que nos tiene en sus manos y que nadie nos va a arrebatar de Él, y que las cosas que nos pasan son para formar nuestro carácter, para desarrollar nuestra paciencia. Y los discípulos comienzan a ver las circunstancias. Señor, levántate que perecemos. Vean ustedes, Jesucristo no se peleó con la tormenta. Jesucristo se levantó y en su paz hizo que cesara el viento y la tormenta, pero antes de eso, lo que pudo darle la victoria fue que eso le pegó cuando él tenía paz. Cuando un problema viene a tu vida y tú tienes paz, tú eres victorioso. Pero si te pega un problema en tu vida y estás en guerra contigo mismo, el problema te lleva al suelo. Bueno, ahora en Colosenses capítulo 1, para terminar, en esta noche, yo creí que íbamos a cubrir más espacio, pero voy a dejar al Espíritu Santo. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Todos los martes están a nuestra disposición. Para finalizar, en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19 y al 20, perdón,
La Biblia nos revela que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice la Biblia que en Él, en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas que existen en el universo. Ya vimos en Proverbios 8 que antes de que fueran creadas, Él era la satisfacción del Padre. Y Él era la misma sabiduría personificada. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, pongan atención, en Cristo fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Él es la causa, Jesús, Él es la razón, Jesús, por Él y Él como el centro principal de la razón de la existencia, Él es el centro de todo el universo. El Hijo de Dios, que hace 2000 años murió y abrió sus manos para decirte que te amaba con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese hombre que fue hecho un espectáculo público, ese hombre que fue vituperado, colgado entre dos criminales, era el centro de todo lo que existe. Y tú que nada más porque tienes 2 carros ya te crees Pompidou. Alguno ya adquiere un puesto político, ¿verdad? Y como pavos reales nos inflamos ya. Soy gobernador. El que llega presidente se descompone a tal grado la mente del ser humano cuando llega al poder, lo enferma tanto el poder, y el poder absoluto corrompe absolutamente, que el ser humano al llegar a esa cima, a ese nivel de grandeza humana, vana, o ya sea artista o deportista, no importa el nivel que alcances, si tú llegas a ese nivel y no tienes la convicción y la llenura del Señor, eso sirve como una maldición para tu vida, porque mientras más rápido escales, más rápido te descompones. Porque nosotros no fuimos criados para llegar al poder por nosotros mismos. Satanás dijo, seré y alzaré mi trono junto al de Dios. Ninguna criatura creada por Dios fue diseñada para poder llegar y escalar, ni jamás creer que es Dios. Pero si llegamos a ese nivel y llegas a ser gobernador o presidente o deportista o a tener poder, lo que sea, con Cristo, y ahí le das la gloria a Cristo, Dios te sigue subiendo más. Porque Dios exalta es a los que, a los humildes, pero a los que comienzas, a los que se inflan como pavos reales y a los que se exaltan, Dios los desinfla. Es un principio que no lo puedes negar. ¿Quieres poder? Humíllate. ¿Quieres exaltar el poder sin humillarte? Vas a caer muy pronto y tu vida y tu testimonio lo dará como una evidencia de la verdad. Dice el versículo 17 de Colosenses, y Él es antes, como ya lo vimos en Isaías y en Proverbios, Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y además Él es la cabeza de nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta frase, para que en todo tenga la preeminencia, quiero terminar con esto, nos debe recordar algo que ya nos andaba sacando de balance en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, de una forma desproporcionada, comenzamos a darle preeminencia al Espíritu Santo. Comenzamos al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo, y regresamos a la Biblia. El Espíritu Santo nos regresa a la Biblia y nos dice, gracias, ¿verdad? Les agradezco que me quieran exaltar, pero les quiero recordar, jóvenes, señores y damas y caballeros, les quiero recordar que yo vine al mundo para exaltar al Hijo. El Espíritu vino a levantar al Hijo de Dios.
El Padre envió al Hijo y el Hijo se humilló, el Padre lo levanta y lo pone sobre todo nombre. Sube el Hijo, baja el Espíritu, y ahora el Espíritu, como el Hijo se humilló, ahora el Espíritu levanta al Hijo. Y debemos amar al Espíritu Santo, claro, como que no lo vamos a hacer, y al Padre también, pero no se nos olvide que el que tiene la preeminencia es Jesús, porque no fue el Espíritu el que murió en la cruz, fue el Hijo. No fue el Espíritu lo que dio su sangre, fue la carne, un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, que vistió el Espíritu de Jesucristo. Entonces, tenemos que ser balanceados para recordar que es a Jesús al que debe levantarse en todas las iglesias, al que debe glorificarse, al que debe tener en todo, dice la Escritura, la preeminencia. El número uno de todas las cosas es el Hijo, porque así agradó al Padre. Y cuando hacemos eso, entonces me preocupo más en buscar a Jesús, porque el Espíritu Santo, cuando Él ve que yo quiero buscar a Jesús, automáticamente el Espíritu Santo me lleva a Jesús, porque Él es el medio que hace darme la revelación para conocer más al Hijo. Pero mi enfoque, dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús. No dice en el Padre, dice en el Espíritu, dice puesto los ojos en Jesús, porque en esta dispensación que vivimos, al Padre le ha agradado que el Hijo tenga en todas las cosas la preeminencia. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias por tu sabiduría, por tu conocimiento, por las riquezas y las profundidades de tu santa palabra. Oh, cuánto amamos tu palabra. No hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es luz en nuestro camino. En ella somos santificados. Ella es más limpia y tu precepto es perfecto, que hace sabio al sencillo. Señor, tú con tu palabra creaste todas las cosas, y es tu palabra la que nos hizo nacer otra vez espiritualmente. Y es tu palabra la que contiene todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y es Jesús, tu Hijo amado, la palabra encarnada, que mora en nosotros mediante el Espíritu Santo, para que podamos cada día tener comunión con Jesús, tu Hijo amado. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Señor, abre tu palabra, porque tu palabra alumbra nuestros ojos. Señor, enséñanos a amar tu palabra para que ella more en abundancia en nuestro corazón. Porque toda nuestra fe y lo que podamos crecer en fe es por el oír, y el oír por tu palabra. Si vamos a vivir por fe, necesitamos ser hombres y mujeres de tu palabra. Bendita palabra de Dios que hizo el universo, que Jesús el Hijo vino a manifestar y a declararnos que en Él se encontraban todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Señor, te damos gracias por esta serie que hemos comenzado, y yo te pido, Señor, que de una forma especial me ilumines, porque soy inadecuado, Señor. Dentro de mi propia humanidad, ten misericordia de mí, Señor, para enseñar tu palabra y trazarla rectamente. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu como Maestro nos guíe a toda la verdad. Te pedimos que vengamos a cada estudio humildes, desposeídos de todos los programas que podríamos traer, y como niños recién nacidos, recibir la palabra implantada en nuestro corazón, con mansedumbre y con humildad.
en el nombre de Jesús. Amén.